Y voy contigo, doctor Luis Estrada, director de SPIN. Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, pues antes de platicar justo de lo que vamos a revisar esta semana de la conferencia, creo que lo que dijo hoy el presidente López Obrador demuestra una vez más que ya sea que lo hace a propósito o que pues en realidad desconoce los procesos judiciales y utiliza esta carta como un vehículo para poder hacer su anuncio en la conferencia de hoy, de esta mañana, contra algo que le incomodó, que es la decisión del juez sobre la reforma que el presidente envió al Congreso y que fue aprobada y que pues en este momento se encuentra suspendida. Si el presidente, su gobierno, le interesa modificarlo, revisar, etcétera, tiene que presentar un recurso de queja y un procedimiento legal. Y por supuesto la carta no es en sí una cuestión que tenga un peso legal, pero sí tiene claramente un peso político. Y me parece que la respuesta que acabas de leer del ministro presidente de la Suprema Corte tiene que ver con ese tono, que es una respuesta también política. Repito, si el presidente y su gobierno no están conformes con la decisión del juez, hay un procedimiento legal que se emita un recurso de queja y entonces que siga el procedimiento. El presidente, si lo hace por desconocimiento, es muy grave, y si lo hace con dolo, también es grave, Joaquín. Así es, y es algo preocupante cuando me dice que toman como excusa el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es una excusa, es un Estado que garantiza la realidad del Estado, ¿sí? Así es la razón que sustenta justamente el poder y la autoridad que tiene el presidente para presentarse todos los días de entrada para hablar en una conferencia de prensa en las mañanas de lunes a viernes. Así que bueno, pues ya veremos. Y repito, no es la primera vez, Joaquín, en las conferencias el presidente ha hablado del debido proceso cuando ha criticado a jueces que han dejado salir por detalles, dice, a presuntos delincuentes, y que pues claramente es porque el procedimiento no estuvo bien armado, porque hubo un efecto corruptor, en fin, por diferentes razones, pero ha despreciado en varias ocasiones el debido proceso y me parece que eso también es grave, Joaquín. Pero bueno, pues repito, un movimiento político y por supuesto esperaremos. Si es que realmente el presidente está interesado en que esto se modifique, bueno, pues ese recurso de queja legal, vamos a ver cuánto tiempo tarda para presentarse y no nada más como ha acusado tantas veces en las conferencias, sin ninguna prueba o hablando, como ya también sabemos, de enemigos reales e imaginarios, Joaquín. Y en otro tema que me parece también en esta semana que tiene que ver con el asunto de las vacunas es, comparabas hace unos momentos el número de vacunas y pues lo que llevamos en comparación con Estados Unidos. Hace justo un año, lo que se comparaba con Estados Unidos y lo que hacía Estados Unidos en un día, nosotros lo llevamos en todo este periodo. Hace un año, el número de pruebas para saber quién estaba contagiado y no de COVID, en Estados Unidos se aplicaban pruebas en un día, lo que México llevaba acumulado hasta ese momento. Y posteriormente, bueno, pues esas pruebas se dejaron de discutir en México, aunque ya se llevan a cabo, pero nunca en las cantidades o las cifras que el gobierno de Estados Unidos. Ahora es las vacunas, que pues prácticamente ayer vacunaron en Estados Unidos al mismo número de personas o el mismo número de dosis de lo que llevamos aquí en México en todo este periodo, y que también, como ya mencionaban, ha sido de una forma desigual, vacunando a maestros en algunos estados de la República cuando el personal médico en su totalidad no está vacunado. Pero bueno, pues esa es una de las cosas que el presidente no quiere hablar y que prefiere leer cartas para pelearse con otros actores políticos. Joaquín, la semana pasada también, otro de los temas que al presidente le gusta platicar y discutir es el asunto de si se va a reelegir o no, si se va a retirar o no, y que pues evidentemente pues es algo que le gusta platicar. Te voy a decir algunas cifras, Joaquín, que nosotros hemos contado en SPIN. El presidente ha hablado o ha mencionado 116 veces la palabra reelección o reelegirse, que él siempre dice que no se va a reelegir. 116 veces. Esto nos da un promedio, Joaquín, para que nos demos una idea, de una vez a la semana, al menos. Es decir, en promedio, una vez por semana en las conferencias del presidente ha mencionado la palabra reelección o reelegirme. Y ha mencionado 15 veces
que se va a retirar a Palenque, a su rancho o finca. Él dice que no es su rancho, es la finca. Son prácticamente sinónimos, un rancho o una finca, eso no hay discusión. Y eso lo ha dicho 15 veces. El presidente ha hablado 157 veces de la revocación, este proceso que copió al presidente Hugo Chávez de Venezuela para cada 2 años hacer una elección, en este caso cada 3, en la cual la gente vote si se queda o no el presidente, y ha mencionado 195 veces la palabra simulación. Así que una vez por semana, Joaquín, una vez por semana, reelección o reelegirme, y 15 veces que se retiraría a su rancho o a su finca en Palenque, Joaquín. O sea, es un tema que trae. ¿No lo puedes decir una vez cuántas conferencias van? Al día de hoy, Joaquín, van 836 días de gobierno. Hoy fue la conferencia 566. Y mañana, y se cumplen 602 días que el presidente no entrega sus análisis médicos. Es decir, en 566 conferencias, el presidente ha dicho 116 veces la palabra reelección o reelegirse, un promedio de 1 por semana. Prácticamente siempre está hablando de ese tema, Joaquín. Y otra cosa que me llamó, y incluso escribí sobre eso, fue el banderazo que da en Morena para la sucesión, para la carrera por la candidatura presidencial de Morena, cuando dice, ya hay relevo. Ya lo dijo 4 veces que ya había relevo, que por eso estaba muy contento y que el relevo era entre 50 y 60 años. Y fíjate que es interesante, Joaquín, el día de mañana vamos a publicar nueva infografía, pero revisamos cuáles son, pues obviamente, quienes han asistido más veces a las conferencias y quienes han asistido menos. En el Gabinete de Seguridad, sí, los integrantes del Gabinete de Seguridad son quienes más veces han asistido, pero también es interesante ver quiénes son quienes menos veces han asistido, y entre las mujeres que menos veces han asistido, independientemente que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pues prácticamente llevan poco tiempo de estar porque acaban de integrarse al gabinete. Es interesante ver que Alejandra Frausto de Cultura e Irma Heréndira Sandoval han ido muy pocas veces, son quienes, a pesar de haber estado en el gabinete o estar en el gabinete desde el inicio, Alejandra Frausto 4 veces e Irma Heréndira Sandoval 5 veces nada más, Joaquín. Me parece que el número de asistencias a la conferencia te puede dar muy buena idea de cuáles son los temas que el presidente privilegia en las conferencias, y también pues obviamente qué encargos, como él le llama, son los que más le interesan y que pues están cerca de los temas que el presidente quiere impulsar, y que también sabemos eso siempre ha jugado en todas las sucesiones, no solo en este momento, sino pues en la época del PRI, que también el presidente López Obrador formó parte del PRI. Así es. Bien, pues gracias, querido Enrique. Querido Luis, gracias, te confundí, perdóname. Querido Luis Estrada, doctor, ya mañana subimos la infografía, ¿no? Mañana publicamos infografía, Joaquín, por supuesto, si googlean SPIN y conferencia presidente, toda esta información, y por supuesto en lopezdoriga.com. Muchas gracias, Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, querido Luis, que estés muy bien. El doctor Luis Estrada, le mando un abrazo como todos los lunes.